La pantalla. Adelante, mi estimado hermano. Nos disponemos para recibir las bendiciones de la divinidad. Infinito y sagrado Padre universal, Hijo eterno y original, Espíritu infinito. Micael en Jesús, Espíritu de la verdad. Madre divina, seres celestiales que nos acompañan. Nos unimos a todos los miembros del universo, de los universos, a todos los miembros de este planeta y a cada uno de los miembros de nuestras familias. Y por supuesto quienes estamos presentes y quienes van a conectarse más adelante. Para darle gracias por hacernos existir, para darle gracias por las vivencias que hemos tenido y para darle gracias por esa fuerza que le da a tantos y a tantas de recuperarse, de reponerse para cooperar con su mano divina. Ponemos en sus manos a los miembros que están afectados en la salud y por las distintas catástrofes naturales del planeta, para que no les falte dos aspectos. Uno, el deseo de servicio y otro, la conexión cada vez más de confianza, de saber que van a superar sus dificultades. Igualmente anhelamos para nosotros el mayor grado de anhelo de servir y de confiar en que todas nuestras experiencias nos van a dar un resultado para un mayor crecimiento. Gracias por el compartir de hoy, que saquemos el máximo provecho y que lo compartamos en el nombre de Micael, en Jesús, así es y así será. Amén. Amén. Gracias, gracias Marcelino, gracias. Angelita, ¿me vas a ayudar a leer? Entonces, gracias, qué rico. Voy a compartir pantalla donde quedamos. Aquí quedamos hace 8 días. Entonces seguimos por la misma metodología. Los que tengan preguntas pueden levantar la mano para que nuestros facilitadores nos ayuden. Gracias. Segundo, Jesús y la Pascua. ¿Me están oyendo o estoy muy lejos? Sí, señora. Ok. ¿Te muteaste? ¿Se salió Ángela? Sí, parece que sí. Si quieres yo leo Wilson, mientras entra Angelita. Dale, Osvaldo, listo. Le pasó. Adelante. 2. Jesús y la Pascua. 5 familias de Nazaret habían sido invitadas por la familia de Simón de Betania, o se unieron a ella para celebrar la Pascua. Simón había comprado el cordero pascual para todo el grupo. La masacre de un número tan enorme de estos corderos es lo que había afectado tanto a Jesús en su visita al templo. Habían planeado comer la Pascua con los parientes de María, pero Jesús persuadió a sus padres para que aceptaran la invitación de ir a Betania.
Aquella noche se reunieron para los ritos de la Pascua, comiendo la carne asada con el pan ácimo y las hierbas amargas. Como Jesús era un nuevo hijo de la alianza, se le pidió que contara el origen de la Pascua y lo hizo muy bien, pero desconcertó un poco a sus padres con la inclusión de numerosos comentarios que reflejaban moderadamente las impresiones que habían hecho en su mente joven, pero reflexiva, las cosas que había visto y oído tan recientemente. Este fue el comienzo de los 7 días de ceremonias de la fiesta pascual. ¿Seguimos o hay preguntas? Terminemos ahí, ¿verdad? Incluso en esta fecha temprana, y aunque no dijo nada a sus padres sobre este asunto, Jesús había empezado a darle vueltas en la cabeza a la idea de si sería adecuado celebrar la Pascua sin sacrificar el cordero. Estaba mentalmente seguro de que este espectáculo de la ofrenda de los sacrificios no complacía al Padre Celestial y, con el paso de los años, estuvo cada vez más resuelto a establecer algún día la celebración de una Pascua sin derramamiento de sangre. Jesús durmió muy poco aquella noche. Su descanso estuvo enormemente alterado con pesadillas de matanzas y sufrimientos. Tenía la mente aturdida y el corazón desgarrado por las inconsistencias y el carácter absurdo de la teología de todo el sistema ceremonial judío. Sus padres durmieron poco también. Estaban muy desconcertados por los acontecimientos del día que acababa de terminar. Tenían el corazón completamente trastornado por la actitud del muchacho, que les parecía extraña y decidida. María experimentó una agitación nerviosa durante la primera parte de la noche, pero José permaneció tranquilo, aunque también estaba perplejo. Los dos temían hablar francamente con el joven de estos problemas, aunque Jesús hubiera conversado gustosamente con sus padres si se hubieran atrevido a estimularlo. Marcelino, este rito de la sacrificio de animales, eso viene desde la época de Moisés, ¿cierto? ¿O es anterior a Moisés? No olvidemos que desde la antigüedad los seres primitivos siempre tuvieron muchos temores. Por ejemplo, se habla de que en los casos de los miembros de la raza neandertal, cuando la luna no salía, se afectaban y llegaban a ofrecer en sacrificio a alguno de sus familiares. Y había no solo el ofrecimiento, sino había el canibalismo, se lo comían. De manera pues que el ser humano siempre ha tratado de ver cómo compensa esa falta de conexión con Dios con algún tipo de ofrenda, y eso es el origen de los sacrificios. De manera pues que eso posteriormente se fue dando hasta los días de Moisés, que suavizó un poco esto y vino a culminar en la época de Jesús, que por no dejar a los discípulos en total en blanco, entonces hizo lo simbólico del pan y del vino, para no dejarlos totalmente sin nada. Entonces, eso es, estimado Ucho. Gracias, Marcelino. Adelante, Jairito. Gracias, buenas noches para todos. Oxaila, Chuyita, Amanda, me faltaban. Ok, sí, para corroborar y ampliar un poco más lo que nos decía Marcelino, el culto del sacrificio como pago por lo que se recibía de la deidad, cualquiera que fuera, como una especie de arreglo para mantenerse en buenas relaciones con la deidad, viene de la antigüedad, desde los primeros hombres, desde el hombre primitivo. Entonces, no olvidemos que fue
que este tema de los sacrificios de animales y las ofrendas de la agricultura incidió en la situación entre Caín y Abel para que Caín matara a Abel, ya que Abel daba su sacrificio, consistía en productos agrícolas y los de Abel en animales, y los sacerdotes preferían los animales. Esto aumentó, nos dicen los reveladores, el distanciamiento entre ambos hermanos, que bueno, al final de cuentas acabó como más o menos nos dice la historia. Entonces, ese es un culto antiguo que, como nos decía Marcelino, se fue desapareciendo hasta la época de nuestro Creador encarnado, desapareciendo allí en el pueblo de Israel. Entendemos que había una cantidad de culturas y pueblos donde todavía se practicaba para esa época, y donde en aquellos lugares donde no llegó el mensaje de nuestro Creador encarnado, pues se siguió practicando como parte de esa costumbre inveterada, de esa costumbre ancestral. Era lo que les quería agregar entonces con respecto al sacrificio y relacionarlo con esa disputa entre Caín y Abel. Gracias. Gracias, Jairito. Y Lucy, Sí, ya que Jairo mencionó ese distanciamiento entre Caín y Abel, recuerdo que en la catequesis cuando era niña nos decían que realmente el distanciamiento entre los dos se debía a que Abel era preferido de Dios y Caín estaba celoso. ¿Cómo queda eso de que entonces Dios tenía preferido? ¿Explica algo así el libro de Durante? Jairo. Adelante, Jairo, adelante. Yo después hago cualquier otro comentario. No sé qué oye. Jairo. Micrófono, Jairo. El micrófono, Jairo. Quedaste cuando levantaste los ojos, ahí quedaste, cuando levantaste los ojos. Sí, se me olvida. Bueno, es algo ya como que lo tengo en el chip mental. Sí, les decía a Lucy y a todos que nos dicen los reveladores que en la antigüedad el hombre primitivo y el hombre que vino después del hombre primitivo, recordemos que el hombre primitivo, la época del hombre primitivo se inicia con Andón y Fonta y termina con la llegada del príncipe planetario. Toda esa humanidad que existió allí en ese lapsus de tiempo constituye la época del hombre primitivo. Luego viene la época del hombre post-príncipe planetario, post-adánico, post-hijos magisterial y las 7 épocas de la humanidad. Entonces estamos hablando de esa época del hombre primitivo, que también incluye, no el hombre primitivo, pero esa época la evolución de estas costumbres incluye hasta inclusive la época de Melquisedec. Y nos dicen los reveladores que aquellos hechos extraordinarios, aquellas cosas que no podía comprender el hombre, las atribuía a Dios. Y recordemos que los hebreos se construyeron un relato donde ellos se crearon sus dioses, sus deidades, su abolengo, su tradición racial. Bueno, una historia hecha a la medida. Y dentro de esa historia, matizada también por la tradición oral, es muy posible que esos relatos se hayan distorsionado y en lo que en un principio fueron los sacerdotes que preferían los sacrificios de Abel porque eran de animales a los sacrificios de Caín, que eran de productos del campo, de la agricultura, entonces hayan mencionado que, que se debía a una preferencia por Dios. Sabemos que Dios no tiene preferencia por ninguno de sus hijos, a todos nos trata con el mismo cariño, seamos evolucionarios, o sean seres espirituales o morontiales
del nivel de realidad que sean, a todos nos trata por igual y de acuerdo a nuestro nivel nos da aquellas ayudas espirituales, aquellas energías espirituales, nos conecta con aquellos circuitos espirituales. Entonces, de acuerdo a nuestra realidad, no es lógico pensar que el Padre Universal haya tenido hijos preferidos. Más bien comparto la opinión de los reveladores, quienes expresan que esto más bien se debió a la tergiversación que sufrieron los acontecimientos a través del tiempo por todas las razones humanas que pueden ser. Era lo que les quería agregar. Gracias. Gracias, Jairo. Y para agregar algo, en esa época a Adán era como un dios, entonces yo creo que se refería era a Adán, ¿no? Adelante, Osvaldito. Perdón Osvaldo, para completar un poquito lo que nos dice Osvaldo, nos dice Wilson. Recuerden que había un ángel, ya perteneciente a la orden de las voces del jardín, que era el ángel Solonia, que fue quien encaró de alguna manera a Adán y a Eva, y la Biblia lo relata como Dios. Dios habló. Entonces, eso forma parte de esa difusión un poco enrevesada y tergiversada de los acontecimientos del pasado. Adelante, Osvaldo, y disculpe. No, Jairito, ¿cómo te voy a disculpar si lo que dices es muy claro y contribuye precisamente a darle claridad a todo este trabajo? Yo lo que quería decir es que a veces yo me pongo a mirar la revelación y con tanto que trae la revelación cada vez descubre uno más cosas. Yo, por ejemplo, analizo cuando llegó nuestro príncipe planetario Caligastia a los 500.000 años de evolución humana, ya había 5 razas. Y obviamente él vino a hacer un trabajo que antes de caer en la rebelión, no podemos negar que fue un trabajo bueno. Fue un trabajo en el cual él hizo mucho por las razas humanas y por muchas cosas que practicaban los hombres primitivos. Incluso algunos, como dijo ahora Marcelino, me parece, sí, Marcelino, llegaron a comer carne humana, o sea, hubo caníbales. Es más, inclusive después de tanto tiempo, cuando llegan, por ejemplo, las migraciones, tanto españolas como inglesas o portuguesas aquí a América, que se llama el famoso descubrimiento de América por Colón y eso, aquí en América había todavía razas que practicaban el canibalismo, entre algunas razas caribes y en algunas razas mexicanas o culturas mexicanas inclusive. Y la violencia era muy grave, había sacrificios humanos entre las culturas mexicanas, entre los aztecas, por ejemplo. Los mayas no lo hicieron, pero los aztecas sí. Entonces, esta ha sido, la evolución humana ha sido muy trajinada, muy terrible. Los seres humanos, pues supongo que por herencia genética y herencia y memoria celular, hemos conservado toda esa violencia que todavía nos permea. Y falta todo eso que decía Jairito, todas esas etapas, y que ha hablado Marcelino también, las etapas de nuestro planeta, de etapas evolutivas que nos falta por vivir. Entonces, realmente yo veo eso como un trabajo que todavía tiene la raza humana, que ya no podemos hablar de razas diferenciadas. Nosotros sabemos que en este momento, el mismo libro lo dice, no hay razas puras. Ya todos nos hemos mezclado, las razas, estamos totalmente hibridados unas razas con otras, o sea, hay un mestizaje tremendo. Por más que haya ciertas distinciones de la raza, por ejemplo, oriental, o los del norte de Europa, o las razas americanas, pero de todas maneras ya las razas están muy mezcladas. Entonces, todo esto pienso que hace parte de la problemática y de la vivencia que tiene que tener el ser humano y que tenemos nosotros que evolucionar acá, poner nuestro granito de arena. Muchas gracias.
Marcelino, Gracias, hermanito. Sí, efectivamente, para lo de Lucy, Lucy, ese tipo de expresión tiene un poco que ver con la... Angelita, gracias por volver, porque se nos había ido hace rato. Tuvo que tomar el mando nuestro estimado Osvaldo. Bueno, sí, el caso es que es algo similar, Lucy, y por supuesto, de acuerdo a tu pregunta o a tu inquietud, como lo que se estableció del pueblo elegido, o sea, en los judíos pueblo elegido, es algo así como, algo similar a lo que era el preferido Abel, ¿no? Producto de esas tendencias en cierta medida egoístas, ¿no? En todo caso, sabemos muy bien que las causas fundamentales, de acuerdo a lo que los reveladores expresan, del hecho de que Caín llegara a matar a Abel fue porque siempre Abel lo repudió, siempre Abel de alguna manera arremetió contra Caín por el hecho de ser un ser simbólico de la caída, pues. Entonces, ese hecho hizo pues que llegó un momento en que rebosó la copa. Caín era de tendencia belicosa, Abel pues no tanto, pero había un problema y es algo muy interesante que los reveladores comentan de que una muy excelente herencia puede ser dañada por un ambiente desfavorable y el segundo jardín tuvo un ambiente muy desfavorable en comparación con el primer jardín y esas fueron las causas por las cuales Abel fue hostil con Caín y bueno, se produjo lo que se produjo. Entonces, es importante esa aclaratoria, especialmente para las personas que están empezando a conocer Urantia. Marcelino, o sea, Caín fue hostil con Abel. Abel fue hostil con Caín. Una de las causas de la hostilidad de Abel hacia Caín fue el ambiente del segundo jardín, porque una herencia tan excelente como la de Abel no debería haber sido hostil hacia Caín. No sé, a lo mejor dije lo contrario y fue un error. En todo caso, los reveladores dicen que esa excelente herencia de Abel fue perjudicada por el ambiente no favorable del segundo jardín, que hizo posible que Abel hostigara a Caín y que Caín rebosara la copa y matara a Abel. Angelito. Gracias. Ay, me quieren recordar, por favor. Abel era hijo de Adán y Eva. Y Caín, o sea, ellos eran hijos de padres diferentes. ¿Me pueden recordar un poquitico? Sí, Angelita, es así. Abel, Caín fue primero, Caín fue el producto de esa manipulación que se produjo en Eva. La impaciencia de Eva fue manipulada a través de Serapatatia, un jefe nodita, muy amigo del jardín, que de alguna manera fue utilizado por Caligastia y Daligastia para que se produjera la caída de Eva. Entonces Eva se unió fuera del jardín con Cano, un descendiente de la raza de Nod, un brillante líder, Cano, y nace Caín. Caín es hijo de Cano y de Eva. Luego de la caída, pues Adán se une con una descendiente de la raza de Nod llamada la Ota, con doble T, y nace Sansa. Entonces, eso ocurre. Luego de la caída se van a un segundo jardín que es cerca del Éufrates, o sea, entre el Tigris y el Éufrates en Irak. Y en ese lugar nace Abel como el primer hijo del segundo jardín después de la caída. Y es la causa por la cual Abel sí es hijo de Adán y de Eva, pero Caín era hijo solo de Adán, no era la mamá Eva. Y eso fue lo que lo hizo como símbolo de la caída. No, Marcelino. Al revés, Caín, Marcelino. Al revés. Perdón, Angelita. Caín era hijo solo de Eva, no de Adán. Repito, de Eva, no de Adán. En cambio, Abel sí era Adán y Eva. Y eso fue lo que hizo que Caín fuera visto como el símbolo de la maldición, de la caída. Eso fue. A veces se confunde uno con eso, pero ya está rectificado. ¿Cuál fue cómo fue realmente la muerte que le dio Caín a Abel? No se habla de que fue con la cabeza de un burro, como dice la Biblia. La quijada de un burro. Sí, Chabelo dice, ¿quién fue el primero que murió? Chabelo, el mexicano, dice, pues no fue Abel, fue el burro, porque lo mataron con la quijada de un burro. Pero no se dice con qué lo mató,
pero sí dice que lo mató en un ataque de ira, pero no dice con qué lo mató. Gracias. Muy amable. De audio. No, bueno, el comentario que quería hacer yo, especialmente para comparar lo que dice la Biblia, ¿no? Porque en la Biblia parece que Abel era súper bueno, como decía Lucy, el preferido por Dios, y Caín era envidioso y demás. Y en realidad ni Caín era tan malo ni Abel era tan bueno. Lo que decía Marcelino es muy cierto. Como Caín era, digamos, entre comillas, bastardo, este, eh, Abel y no sé si todavía algunos hermanos más lo despreciaban. Y bueno, quizás, o sea, le colmó la paciencia a Abel y por esa razón, y por lo que decía Marcelino, que ya de por sí Caín tenía raíces violentas, o sea, genética violenta, bueno, o sea, pasó lo que pasó. Era eso nada más. Gracias. Gracias, Claudio. Seguimos entonces, Angelita, entonces vamos a leer. Bueno, señor. Los oficios del día siguiente en el templo fueron más aceptables para Jesús y contribuyeron mucho a mitigar los recuerdos desagradables del día anterior. A la mañana siguiente, el joven Lázaro se hizo cargo de Jesús y empezaron a explorar sistemáticamente Jerusalén y sus alrededores. Antes de terminar el día, Jesús había descubierto los diversos lugares alrededor del templo donde se daban conferencias de enseñanza y respondían a las preguntas de los asistentes. Aparte de algunas visitas al Santo de los Santos, donde se preguntaba maravillado qué había realmente detrás del velo de separación, la mayor parte del tiempo la pasó alrededor del templo en las conferencias de enseñanza. Claudio, ¿vas a preguntar o se te quedó levantada la manito? Ah, perdón. Marcelino, Lázaro, este joven Lázaro es el mismo Lázaro que resucita Sí, en años posteriores. el mismo Lázaro era un año mayor que Jesús, era el mismo Lázaro. Ok, gracias. Durante toda la semana de la Pascua, Jesús ocupó su lugar entre los nuevos hijos del mandamiento. Esto significaba que tenía que sentarse fuera de la barrera que separaba a todas las personas que no tenían la plena ciudadanía de Israel. Como se le recordaba de esta manera lo joven que era, se contuvo y no hizo todas las preguntas que se amontonaron en su mente. Al menos se contuvo hasta que terminó la celebración de la Pascua y se levantaron las restricciones que se habían impuesto a los jóvenes recién consagrados. Perdón, las trencitas estas vienen desde esa época. ¿Sí ves ahí el judío? Con estas colitas a los lados. El miércoles de la semana de la Pascua, Jesús fue autorizado a ir a casa de Lázaro para pasar la noche en Betania. Aquella noche, Lázaro, Marta y María escucharon a Jesús disertar sobre las cosas temporales y eternas, humanas y divinas, y desde aquella noche los tres lo amaron como si hubiera sido su propio hermano. Al final de la semana, Jesús vio menos a Lázaro, porque éste ni siquiera podía entrar en el círculo exterior de las discusiones del templo, aunque asistió a algunos discursos públicos que se pronunciaron en los patios exteriores. Lázaro tenía la misma edad que Jesús, pero en Jerusalén los jóvenes eran admitidos raramente a la consagración de los hijos de la ley antes de que cumplieran los 13 años de edad. Angelita, gracias. Disculpe, sí, me confundí con Andrés. Andrés era el que era un año mayor que Jesús. Y sí, Lázaro tenía una edad alrededor de la de Jesús. Es Andrés, el apóstol Andrés, que era un año mayor que Jesús. Ya. Durante la semana de la Pascua,
los padres de Jesús encontraron repetidas veces a su hijo sentado a solas y profundamente pensativo, con su joven cabeza entre las manos. Nunca lo habían visto comportarse de esta manera y estaban dolorosamente perplejos, sin saber hasta qué punto la confusión reinaba en su mente y la perturbación en su espíritu, a causa de la experiencia que estaba atravesando. No sabían qué hacer. Se alegraban de que terminara la semana de la Pascua y deseaban ver a su hijo, que actuaba de manera extraña, felizmente de regreso en Nazaret. Día tras día, Jesús volvía a pensar en todos sus problemas. Al final de la semana ya había efectuado muchos ajustes, pero cuando llegó la hora de regresar a Nazaret, su joven mente aún hervía de perplejidad y estaba acosada por un montón de preguntas sin respuestas y de problemas sin resolver. Pensativo. Esta imagen que está ahí, pues me encontré una imagen para colocar, entonces imagínense que está María perpleja porque no entiende Jesús. Sí, sí tiene cara de Sí. ¿qué Ah, pasa? bueno. ¿De qué pasa? Es que casi no se consiguen imágenes de la adolescencia de Jesús, entonces me toca ahí, no sé. Wilson, excelente imagen porque es una de las representaciones que ha dado mayor cantidad de aceptación a nivel del cine. Es lo que yo tengo entendido, Wilson. Sí, señor. Hermosa. Antes de que José y María partieran de Jerusalén, tomaron las medidas oportunas en compañía del Maestro de Jesús en Nazaret para que Jesús regresara a Jerusalén cuando cumpliera los 15 años, a fin de empezar un largo ciclo de estudios en una de las academias rabínicas más famosas. Jesús acompañó a sus padres y a su profesor en sus visitas a la escuela, pero los tres se entristecieron al observar la indiferencia que aparentaba ante todo lo que hacían y decían. María estaba profundamente apenada por sus reacciones a la visita a Jerusalén y José enormemente perplejo por los extraños comentarios y la conducta insólita del muchacho. Después de todo, la semana de la Pascua había sido un gran acontecimiento en la vida de Jesús. Había disfrutado de la oportunidad de conocer a decenas de muchachos de su misma edad, candidatos como él a la consagración, y utilizó estos contactos como medio para enterarse de cómo vivía la gente en Mesopotamia, Turquestán y Partia, así como en las provincias más occidentales de Roma. Ya conocía bastante cómo se desarrollaba la vida de los jóvenes de Egipto y de otras regiones cercanas a Palestina. En aquel momento había miles de jóvenes en Jerusalén y el muchacho de Nazaret conoció personalmente y entrevistó de manera más o menos extensa a más de 150. Estaba particularmente interesado por los que venían de Extremo Oriente y de los países lejanos de Occidente. Como resultado de estos intercambios, el joven empezó a sentir el deseo de viajar por el mundo con objeto de aprender cómo trabajaban los diversos grupos de sus contemporáneos para ganarse la vida. Una preguntita, el mundo en ese entonces estaba limitado, ¿cierto? O sea, él hablaba de Occidente y del Extremo Oriente. Para eso, cuando él dice que él quería recorrer el mundo se limitaba como a esas partes nomás. O sea, no existía Europa, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Miguelito, bienvenido. Bienvenido Daniel, bienvenido Javier y Octavio. Adelante, Miguelito. Gracias, igual, gracias. Cordiales saludos para todos. Igualmente, cordiales saludos para todos. Bendiciones. Angelita, mire, Miguelito te va a contestar. Adelante, Miguelito. Dale, hola, Miguel. No voy a responder a la pregunta de Angelita. Quería hacer un comentario en el párrafo anterior, si haces el favor de ponerlo, Wilson. Claro que sí. Me llama mucho la atención, bueno, creo que a todos, ¿no? En este párrafo, en el de arriba, donde dicen que Jesús acompaña a sus padres, el profesor estaba en sus visitas a la escuela, pero los tres se entristecieron al observar la indiferencia que aparentaba ante todo, ¿no? Y lo raro que estaba y todo esto.
¿A dónde lo traslado yo? A lo que le pasa ahora normalmente a estos chavales jóvenes que tienen un coeficiente intelectual muy, muy alto y que van a un curso que le corresponde, pero seguramente deberían ir a un par de cursos más arriba y sin embargo tienen eso. A veces piensan que son incompetentes, sin embargo lo que tienen es que están muy por encima del nivel, que es lo que le pasaba a Jesús. El maestro ahí ya estaba muy por encima, o sea, lo sabemos todo, ¿no? Pero me llama la atención cómo aquí no lo explica tan bien, o sea, estaba indiferente, ¿no? O sea, todo, como que pasaba de todo. Y claro, sus padres y el maestro estaban preocupados, pero es porque Jesús ya tendría que estar a 3 niveles más superiores. Solo era eso lo que me apetecía comentar. De la pregunta que ha hecho Angelita, es que estaba pendiente de responder a esto y no, ni siquiera le he prestado demasiada atención. No porque no fuera importante, simplemente es que quería comentar esto, Angelita. Gracias, No Miguelito. problem, no problem, Miguel, tranquilo. Jairito. Gracias, Wilson. No vayas a quitar el párrafo, por favor, sí, para complementar. Bien sabemos nosotros, nos lo han repetido los reveladores aquí en estos documentos, que los padres de nuestro Creador encarnado tenían como proyecto de vida para él, como un sueño de ellos, el que nuestro Creador encarnado fuera a estudiar a Jerusalén, a una sinagoga allí en Jerusalén. Eso era como que si más o menos unos padres muy, pero muy pobres, consiguieran mandar a un hijo a una universidad privada, que se ganara una beca o media beca o algo así. Es como me imagino el sentimiento de ellos. Pero nos han hecho ver los reveladores, o por lo menos así yo lo he entendido, que nuestro Creador encarnado nunca le fue partícipe de esa idea, nunca la abrigó, nunca la alimentó. Probablemente él sentía que no era lo que debía hacer, que debía ocuparse de los asuntos de su padre de otra manera y en otra ciudad, y que ir a esta academia pues influiría tal vez de manera negativa en esa misión que él intuía, que él ya sentía que debía cumplir. Por eso, en párrafos anteriores y en documentos anteriores, creo, cuando se menciona este asunto de ir a estudiar a Jerusalén, él muestra muy poco interés. Y eso, además de que no respondía al concepto de hijo de promesa como liberador político de Israel, pues eran unas de las tantas cosas o de las tantas situaciones que entristecían a María. María quería un revolucionario, no un pacificador. Quería un estudiante sobresaliente de las escuelas rabínicas, no un predicador, un autodidacta, podríamos decirle. Eso en cuanto a esa primera parte. En cuanto a la pregunta de Angelita, aunque los reveladores no lo dicen, a mí no me cabe duda de que por lo menos aquí en las Américas había personas. Migró, creo recordar, a 78.000 años atrás, contando desde la fecha en que se entregaron los documentos. Entonces sí, había gente de la raza roja. Nos dicen los reveladores que una cantidad de anditas, no recuerdo el número ahora, 12 o 24, 105 creo, habían llegado por Perú y se habían mestizado con los habitantes de allí. Y no me cabe duda que en otros lugares de Europa había. Lo que pasa es que cómo se establecía la comunicación en esa época era a través de las caravanas. Las caravanas llevaban y traían información, llevaban y traían personas, y estas personas se intercambiaban conocimientos. Ahí tenemos el viaje de nuestro Creador encarnado por todos esos lugares que había en esa época. Pero tal vez de manera general, entonces los reveladores nos dividen el hemisferio en Occidente y Oriente, tal vez para no, pienso yo, tal vez para no entrar en detalles que a la fin de cuentas probablemente no
no incidan no incidan positivamente en nuestro progreso espiritual. Es mi interpretación, es como yo lo veo. Gracias. Adelante, Octavio. Hermanitos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Referente a lo que comentó la hermanita Ángela, yo pienso que desde el punto de vista de hombre promedio o de ciudadano promedio, sí era lo que se conocía en ese momento como todo el contexto del mundo, ¿no? Que era el sur de Europa, parte de China, de Asia y todo el norte de África, incluyendo un poco del área de donde estaba Jesús, lo que es Medio Oriente y Mesopotamia, todo eso. De América probablemente muy pocos lo conocían, pero como decía el hermano, ya había habitantes. Yo creo que eso desde el punto de vista de hombre promedio, o sea, una persona normal y que estuviera pues enterada y que le gustara esa información. Pero desde el punto de vista como dice el hermano, del Padre encarnado, yo siento que no, que Jesús pues tendría conocimiento de todo lo que es el contexto de todos los habitantes que había en ese momento en Urantia. Pero fíjense, quiero compartirles este documento que está en un libro, que no sé si ustedes lo conozcan, pero que fue escrito en el año 421 después de Cristo y estaba aquí en América y fue uno de los profetas de ese entonces que se llamaba Moroni. Es de los últimos textos que tiene este libro y para mí es muy bonito y aunque no está en Urantia ni lo menciona, pero pues yo creo que, como dice también el libro de Urantia, Dios da revelaciones en todo momento. Y fue escrito en América en el año 421 después de Cristo. El profeta Moroni le decía a las personas que se encontraban con él, dice, y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortarnos a que preguntéis a Dios eterno Padre en el nombre de Cristo si no son verdaderas estas cosas, y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Y cualquier cosa que es buena, es justa y verdadera. Por lo tanto, nada que sea buena niega al Cristo. Antes bien, reconoce que Él existe. Y por el poder del Espíritu Santo podréis saber que Él existe, por lo que quisiera exhortarnos a que no neguéis el poder de Dios, porque Él obra por poder de acuerdo con la fe de los hijos de los hombres, lo mismo hoy, mañana y para siempre. Entonces, esto fue escrito en América en el año 429 después de Cristo. Gracias. Adelante, Marcelino. Gracias, discúlpeme, me apagó la computadora y por eso salí. Sí, lo que acaba de leer nuestro hermano Octavio creo que es el libro de Mormón, el libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no? Y ellos piensan que Jesús regresa a las Américas, él viene a las Américas. Urantia no, los reveladores no mencionan que él llegó a las Américas, pero ellos sí lo especifican en el libro de Mormón. Así como tal como lo leyó nuestro estimado Octavio. Yo creo que la pregunta de Angelita era si habían habitantes en las Américas. Sí, hace 85.000 años entró la raza roja con vestigio de otras razas por el puente de Bering, el estrecho de Bering, y habían habitantes en las Américas. Y después de unos 5.000 años empezaron a distribuirse por México hasta que llegaron a América del Sur. Y 132 anditas, hace unos 12.000 años, vinieron del Japón de isla en isla hasta llegar a la isla de Pascua, se conectaron con el continente suramericano y llegaron al Perú y fueron los inauguradores de la civilización inca del Perú. Entonces, los anditas, no olvidemos que son la unión entre noditas y adanitas. Entonces, sí existían habitantes en las Américas. Los reveladores comentan que antes de Colón ya había una expedición o una conexión, unos 1000 años antes de Colón ya se habían conocido las Américas. En todo caso, por supuesto, la conexión ya a nivel mundial fue después de Cristóbal Colón. Me ganaste, la estoy haciendo. ¿Regresas? Octavio. Sí, una hora y media, porfis. Perdón. Nada más para comentar, no regresó, sino que se cree
bueno, desde el punto de vista desde la doctrina de los mormones, como dijo el hermano, se cree que en el periodo de que él estuvo en la tumba, él hizo todas esas actividades aquí en América, mientras no despertaba, ¿verdad? Ya ve que estuvo 3 días en el sepulcro. Entonces, durante ese periodo fue cuando él vino aquí a América. Y ya después se fue y pues no ha regresado. Gracias. Gracias, Pablo. Seguimos, Angélica. El grupo de Nazaret había acordado reunirse cerca del templo a media mañana del primer día de la semana después de terminar la fiesta pascual. Así lo hicieron y emprendieron su viaje de regreso a Nazaret. Jesús había entrado en el templo para escuchar los debates, mientras sus padres aguardaban la llegada de sus compañeros de viaje. La compañía se dispuso a partir enseguida, con los hombres formando un grupo y las mujeres otro, como tenían la costumbre de hacer en sus viajes de ida y vuelta a las fiestas de Jerusalén. Jesús había venido a Jerusalén en compañía de su madre y de las mujeres, pero ahora, como era un joven consagrado, se suponía que haría el viaje de vuelta a Nazaret con su padre y los hombres. Mientras el grupo de Nazaret partía hacia Betania, Jesús se había quedado en el templo completamente absorto en una discusión sobre los ángeles, totalmente inconsciente de que había pasado la hora de la partida de sus padres. No se dio cuenta de que se había quedado atrás hasta el mediodía, hora en que se suspendían las conferencias del templo. Partida de José y María. Los viajeros de Nazaret no se dieron cuenta de la ausencia de Jesús porque María suponía que viajaba con los hombres, mientras que José pensaba que iba con las mujeres, puesto que había ido a Jerusalén con las mujeres, conduciendo el asno de María. No descubrieron su ausencia hasta que llegaron a Jericó y se prepararon para pasar la noche. Después de preguntar a los rezagados del grupo que iban llegando a Jericó y de haberse enterado que ninguno de ellos había visto a su hijo, pasaron la noche en blanco, haciendo conjeturas sobre qué podría haberle ocurrido, mencionando muchas de sus reacciones insólitas ante los acontecimientos de la semana pascual y regañándose suavemente el uno al otro por no haberse asegurado de que estaba en el grupo antes de salir de Jerusalén. Ay, mira esa belleza, todo chiquito. Ay, qué ternura. Y tan metido a grande. Cuarto, el primer y segundo día en el templo. Mientras tanto, Jesús había permanecido en el templo durante toda la tarde, escuchando las discusiones y disfrutando de un ambiente más tranquilo y decoroso, puesto que las grandes multitudes de la semana pascual casi habían desaparecido. Al concluir las discusiones de la tarde, en las cuales no participó, Jesús se dirigió a Betania, donde llegó en el preciso momento en que la familia de Simón se disponía a cenar. A los 3 jóvenes les encantó acoger a Jesús, que pasó la noche en casa de Simón. Los vio muy poco durante la velada, pasando la mayor parte del tiempo meditando a solas en el jardín. Al día siguiente, Jesús se levantó temprano y se encaminó hacia el templo. Se detuvo en la cima del Olivete y lloró por el espectáculo que contemplaban sus ojos, el de un pueblo espiritualmente empobrecido, encadenado por las tradiciones y viviendo vigilado por las legiones romanas. Por la mañana temprano ya se encontraba en el templo, decidido a participar en los debates. Mientras tanto, José y María también se habían levantado al amanecer con la intención de desandar el camino hasta Jerusalén. Primero, se dirigieron apresuradamente a la casa de sus parientes, donde se habían alojado en familia durante la semana pascual, pero sus indagaciones revelaron que nadie había visto a Jesús. Después de buscarlo todo el día sin encontrar su rastro, regresaron a casa de sus parientes para pasar la noche. Miguel, creo, Wilson, que Miguel tiene la manito. Adelante, Miguelito. Gracias. No, solo comentar, ¿no? Porque al fin y al cabo esto todo es historia, pero qué bonita historia y qué
Qué llamativo, ¿no? Me llama la atención cuando Jesús en el Monte Olivete se echó a llorar, ¿no? Todo compungido, viendo el desastre espiritual que había en el pueblo y en Jerusalén, ¿no? La poca armonía, la incoherencia que había entre la palabra espiritualidad y lo que se practicaba en el templo. A la edad que él tenía, que se echara a llorar meditando en esto, me llama mucho la atención y me enternece mucho, muchísimo. Solo quería comentar así un poquito. Gracias, Miguelito, por compartir. En la segunda conferencia, Jesús se había atrevido a hacer preguntas y participó en las discusiones del templo de una manera sorprendente, aunque siempre compatible con su juventud. A veces, sus preguntas incisivas ponían un poco en aprietos a los maestros eruditos de la ley judía, pero mostraba tal espíritu de cándida honradez, unido a una sed evidente de aprender, que la mayoría de los maestros del templo estaban dispuestos a tratarle con consideración. Pero cuando se atrevió a poner en duda que fuera justo condenar a muerte a un gentil embriagado que se había extraviado fuera del patio de los gentiles, penetrando inadvertidamente en los recintos prohibidos, supuestamente sagrados del templo, uno de los maestros más intolerantes se impacientó por las críticas implícitas del muchacho. Lo miró con el ceño fruncido y le preguntó cuántos años tenía. Jesús replicó: me faltan poco más de 4 meses para cumplir los 13 años. Entonces, añadió el maestro ahora encolerizado, ¿por qué estás aquí si no tienes edad para ser un hijo de la ley? Increíble. Javier, adelante. Muchas gracias. En ese escenario que se describe de la lectura que hace Angelita, referente al nivel espiritual de este bendito pueblo judío, ellos en ese entonces eran la vanguardia de la humanidad en desarrollo espiritual, o había otros pueblos más avanzados. Gracias. Marcelino. Sí, Javier, por supuesto, en el caso de los judíos tenían un alto nivel en todo lo que tenga que ver con la familiaridad, lo que es la familia y lo que es todos estos deberes de la moral familiar. Y por supuesto tenían también un nivel elevado en el concepto de un solo Dios, de un Dios único, pero eran rígidos. En el caso, por ejemplo, ellos tenían leyes muy rígidas y en eso pues eran atrasados. Si ellos hubiesen combinado, por ejemplo, esa apertura, ese avance de la filosofía de los griegos, hubiesen combinado esa apertura de los griegos con su moralidad y con todos los principios que tienen que ver con el progreso personal y familiar, indiscutiblemente que hubiesen sido excelentes, pero indiscutiblemente que tenían ese obstáculo. De manera que los griegos tenían avance en su filosofía y en su apertura, por no tener tanta rigidez, pero no tenían un concepto firme de un Dios, ni tampoco tenían esa moral familiar elevada que de alguna manera sí la tenían los judíos. Entonces, eso es lo que ocurre con el pueblo hebreo. Efectivamente, fue elegido para que Micael sea otorgado allí, pero tenía esas limitantes de la rigidez, y esa rigidez lo hacía empobrecido espiritualmente por la falta de amplitud que sí tenía, por ejemplo, el caso de los griegos. Muchas gracias, Marcelino. Gracias. Osvaldo. Bueno, con respecto a la pregunta de Javier, pues hay que tener en cuenta que de todas maneras el pueblo judío fue prototipo de pueblo monoteísta, y esa fue una de las razones por la cual también fue escogido como el pueblo en el cual nacería Micael de Nevadón como Jesús de Nazaret para realizar su séptimo autootorgamiento.
Esa era una de las razones por las cuales ese séptimo autootorgamiento se hizo, o sea, eso era lo que se buscaba. Había logrado el pueblo judío, a pesar de ese endurecimiento y de esa tergiversación de la ley, o sea, de la Torá y de todo eso que ellos tenían, que venía desde la época de Moisés y más atrás, inclusive muchas de las enseñanzas de Melquisedec a Isaac y a los primeros judíos que empezaron a conformar el pueblo, pues ellos, todo ese conocimiento fue tergiversado, igual que muchas de las enseñanzas de Melquisedec. Pero a pesar de eso, el pueblo reunía ciertos requisitos, que entre esos el de ser monoteísta. Por lo demás, pues sí había otras religiones evolucionarias que se habían desarrollado, Javier. Por ejemplo, en el Medio Oriente, religiones como las hinduistas y seguramente las orientales. Y tuvieron pues seguramente altos desarrollos, no sé si llamarlos espirituales, pero sí físico-mentales. Y todavía, fíjense las cosas que pueden hacer los orientales a través de la meditación trascendental, por ejemplo. Pero eso no es requisito para llegar a ser espiritual, como lo enseña la quinta revelación. Entonces, yo creo que esa fue una de las razones por las cuales Jesús nació allí. Y de resto, pues acordémonos que Jesús tuvo relación con estas culturas, tanto la griega como inclusive la oriental. Acordémonos de las charlas que tuvo Jesús precisamente en ¿cómo se llama? Bueno, se me olvida el nombre del pueblo egipcio. Urmia. En Urmia, exactamente. Y pues fueron charlas muy enriquecedoras y que a nosotros también nos dejan muchas enseñanzas en la revelación. Entonces pienso que él fue un hombre muy polifacético y de una mente muy amplia, muy abierta, y obviamente la revelación que traía era para toda la raza humana, no solamente para el pueblo judío. Gracias. Muchas gracias, muy interesante, gracias. Gracias, Osvaldo. Seguimos. En la segunda conferencia, Jesús se había atrevido a hacer preguntas y participó en las discusiones del templo de una manera sorprendente, aunque siempre ya lo leímos. ¿Sí? Sí, señor. ¿Se acuerda que terminamos que él estaba muy chiquito para estar ahí? Ah, ok, gracias. Cuando Jesús explicó que había sido consagrado durante la Pascua y que era un estudiante graduado de las escuelas de Nazaret, los maestros replicaron al unísono, con aire burlón: deberíamos haber sabido, es de Nazaret. Pero el presidente afirmó que Jesús no tenía la culpa de que los dirigentes de la sinagoga de Nazaret lo hubieran graduado formalmente a los 12 años en lugar de a los 13. Aunque algunos de sus detractores se levantaron y se fueron, se decidió que el muchacho podía continuar tranquilamente como alumno en las discusiones del templo. Cuando terminó esta segunda jornada en el templo, Jesús fue otra vez a Betania para pasar la noche y salió de nuevo al jardín para meditar y orar. Era evidente que su mente estaba ocupada en la meditación de problemas importantes. Ay, es que sí es muy chiquito para estar ahí con esos señores tan grandes, ¿cierto? Durante el tercer día de Jesús en el templo con los escribas y maestros, se congregaron numerosos espectadores que habían oído hablar de este joven de Galilea para disfrutar de la experiencia de ver a un muchacho confundir a los sabios de la ley. Simón también vino desde Betania para observar lo que hacía el muchacho. Durante toda la jornada, José y María continuaron buscando ansiosamente a Jesús e incluso entraron varias veces en el templo, pero nunca se les ocurrió escudriñar los diversos grupos de discusión, aunque en una ocasión se encontraron casi al alcance de su voz fascinante. Antes de terminar el día,
Toda la atención del principal grupo de debate del templo se había concentrado en las preguntas de Jesús. Entre sus muchas preguntas se encontraban las siguientes. Una, ¿qué hay realmente en el Santo de los Santos detrás del velo? 2, ¿por qué las madres de Israel deben estar separadas de los creyentes varones en el templo? 3, si Dios es un padre que ama a sus hijos, ¿por qué toda esta carnicería de animales para obtener el favor divino? ¿Se ha interpretado erróneamente la enseñanza de Moisés? 4, puesto que el templo está consagrado al culto del Padre Celestial, ¿no es incongruente tolerar la presencia de aquellos que se dedican al trueque y al comercio mundanos? 5, ¿será que el Mesías esperado, un príncipe temporal que ocupará el trono de David, o actuará como la luz de la vida en el establecimiento, o actuará como la luz de la vida en el establecimiento de un reino espiritual? Preguntas muy profundas para ellos, ¿no? A lo largo de todo el día, los espectadores se maravillaron con estas preguntas, pero ninguno estaba más asombrado que Simón. Durante más de 4 horas, este joven de Nazaret acosó a aquellos maestros judíos con preguntas que daban que pensar y sondeaban el corazón. Hizo pocos comentarios a las observaciones de sus mayores. Transmitía sus enseñanzas con las preguntas que hacía. Por medio del planteamiento hábil y sutil de sus preguntas, conseguía simultáneamente desafiar sus enseñanzas y sugerir las suyas propias. En su manera de preguntar combinaba con tal encanto la sagacidad y el humor que se hacía amar incluso por aquellos que se indignaban más o menos por su juventud. Siempre era totalmente honrado y considerado cuando efectuaba estas preguntas penetrantes. Durante esta tarde memorable en el templo, mostró su reticencia característica, confirmada en todo su ministerio público posterior, a sacar ventaja desleal de un adversario. Como adolescente y más tarde como hombre, parecía estar completamente libre de todo deseo egoísta de ganar una discusión simplemente por el placer de triunfar sobre sus compañeros por medio de la lógica. Una sola cosa le interesaba de manera suprema: proclamar la verdad eterna y efectuar así una revelación más completa del Dios eterno. Cuando terminó el día, Simón y Jesús regresaron a Betania. Durante la mayor parte del camino, el hombre y el niño guardaron silencio. Jesús se detuvo de nuevo en la cima del Olivete, pero al contemplar la ciudad y su templo no lloró. Solamente inclinó la cabeza en un gesto de devoción silenciosa. Después de la cena en Betania, rehusó una vez más unirse a la alegre reunión. En lugar de eso, salió al jardín, donde permaneció hasta altas horas de la noche. Se esforzó inútilmente en elaborar un plan definido para abordar el problema de su misión en la vida y para escoger la mejor manera de trabajar para revelar a sus compatriotas espiritualmente ciegos un concepto más hermoso del Padre Celestial y liberarlos así de su terrible esclavitud a la ley, a los ritos, a las ceremonias y a las tradiciones arcaicas. Pero la luz esclarecedora no se le presentó a este joven que buscaba la verdad. Sexto, el cuarto día en el templo. Jesús se había olvidado extrañamente de sus padres terrenales. Incluso en el desayuno, cuando la madre de Lázaro comentó que sus padres debían estar llegando ahora al hogar, Jesús no pareció darse cuenta de que estarían un poco preocupados porque él se había quedado atrás. De nuevo se dirigió al templo, pero no se detuvo en la cima del Olivete para meditar. Durante las discusiones de la mañana, dedicaron mucho tiempo a la ley y a los profetas.
Y los maestros se asombraron de que Jesús conociera también las escrituras, tanto en hebreo como en griego. Pero estaban más perplejos por su juventud que por su conocimiento de la verdad. En la conferencia de la tarde, apenas habían empezado a responder a su pregunta sobre la finalidad de la oración, cuando el presidente invitó al muchacho a que se acercara y una vez sentado a su lado, le pidió que expusiera su propio punto de vista respecto a la oración y la adoración. La noche anterior, los padres de Jesús habían oído hablar de un extraño joven que se batía muy hábilmente con los intérpretes de la ley, pero no se les había ocurrido que este muchacho pudiera ser su hijo. Casi habían decidido dirigirse a la casa de Zacarías, pues imaginaban que Jesús podría haber ido allí para ver a Isabel y a Juan. Pensando que Zacarías quizás estuviera en el templo, se detuvieron allí camino de la ciudad de Judá. Mientras deambulaban por los patios del templo, imaginad su sorpresa y asombro cuando reconocieron la voz del muchacho extraviado y lo vieron sentado entre los maestros del templo. José se quedó mudo, pero María dio rienda suelta a su temor y ansiedad largo tiempo reprimidos. Se abalanzó hacia el joven, que ahora se había levantado para saludar a sus sorprendidos padres, y le dijo: hijo mío, ¿por qué nos has tratado así? Hace ya más de 3 días que tu padre y yo te buscamos angustiados. ¿Qué te ha llevado a abandonarnos? Fue un momento de tensión. Todas las miradas se volvieron hacia Jesús para ver cómo iba a contestar. Su padre lo miraba con desaprobación, pero no dijo nada. Hay que recordar que se suponía que Jesús era un hombre joven. Había terminado la escolaridad normal de un niño. Había sido reconocido como hijo de la ley y había recibido la consagración como ciudadano de Israel. Sin embargo, su madre le regañaba duramente delante de todo el público reunido, precisamente en mitad del esfuerzo más serio y sublime de su joven vida, poniendo fin de manera poco gloriosa a una de las mayores oportunidades que jamás se le habían presentado de enseñar la verdad, predicar la rectitud y revelar el carácter amoroso de su Padre Celestial. Pero el joven se mostró a la altura de las circunstancias. Si tenéis en cuenta con imparcialidad todos los factores que se combinaron para dar lugar a esta situación, estaréis mejor preparados para examinar la sabiduría de la respuesta del chico a la reprimenda inintencionada de su madre. Después de reflexionar un momento, Jesús le dijo: ¿por qué me habéis buscado durante tanto tiempo? ¿Acaso no esperabais encontrarme en la casa de mi padre, puesto que ha llegado la hora de que me ocupe de los asuntos de mi padre? Todo el mundo se asombró de la manera de hablar del muchacho. Todos se alejaron en silencio y lo dejaron a sola con sus padres. El joven suavizó enseguida la embarazosa situación de los tres, diciendo tranquilamente: vamos, padres míos, cada cual ha hecho lo que consideraba mejor. Nuestro Padre que está en los cielos ha ordenado estas cosas. Regresemos a casa. Partieron en silencio y por la noche llegaron a Jericó. Solo se detuvieron una vez en la cima del olivete, donde el joven levantó su cayado hacia el cielo y, temblando de los pies a la cabeza, con la agitación de una intensa emoción, dijo: oh Jerusalén, Jerusalén y sus habitantes, cuán esclavizados estáis, sometidos al yugo romano y víctimas de vuestras propias tradiciones. Pero volveré para purificar el templo y liberar a mi pueblo de esta esclavitud. Durante los 3 días de viaje hasta Nazaret, Jesús no dijo casi nada.
Sus padres tampoco hablaron mucho en su presencia. Estaban realmente desorientados por la conducta de su hijo primogénito, pero atesoraron sus palabras en su corazón, aunque no pudieran comprender plenamente su significado. Wilson, Javier. Adelante, Javier. Gracias, gracias. Al señalar Jesús ahí que volveré para purificar mi templo y etcétera, etcétera, ¿cómo podríamos interpretar esa manifestación como en términos de la segunda venida de Jesucristo? Gracias. Javier, exactamente no fue esa la intención, según mi opinión, del joven. Fue volver como efectivamente volvió, y la purificación del templo tiene que ver con el hecho de las enseñanzas que culminaron con la simbología en la última cena, pero también tienen que ver con esa extraordinaria enseñanza en sacar a los mercaderes del templo y que fuera realmente una casa de oración y no con todo aquello que allí se realizaba. De manera pues de que no era exactamente con la segunda venida, pero indiscutiblemente... Pero esa purificación, Marcelino, del templo no se ha dado todavía sigue dándose esa situación en todas sus formas y manifestaciones, Claro. tanto en la iglesia católica como en la protestante. Eso Claro. no se ha corregido todavía. Gracias. No se ha producido, estimado Javier, tiene razón, pero ese es el proceso, y precisamente para que esa purificación cada vez más se da esta quinta revelación epocal. Ya ve usted que en el caso de la quinta revelación epocal, que nosotros tenemos ese gran privilegio no solo de conocer, sino de tratar de poner en práctica en nuestras vidas, ya nosotros no necesitamos ceremonias, ya no necesitamos toda esta cantidad de rituales y toda esta cantidad de aspectos, y nos sentimos muy bien así. Pero además de eso, ya vemos que el verdadero templo que hay que purificar, aunque debería siempre haber un lugar donde uno se reúne, que pudiera ser favorable, es el cuerpo, es el vehículo donde uno se encuentra como esa casa del Padre. Entonces, ese templo que tenemos que purificar, pues tiene que ver con nuestro propio cuerpo para superar todos esos pensamientos, palabras y acciones negativas, aunque pudieran existir templos donde uno se congrega a la oración. Entonces, para eso, precisamente, se dan todas estas luces para que esa purificación que todavía falta, pues se vaya dando, estimado Javier. Muchas gracias, Marcelino. Adelante, Osvaldo. No, yo le quería, Javier hace preguntas muy interesantes siempre. A veces yo participo, a veces no, pero hoy me llamo a participar porque es que me causa, digamos, bastante, digamos, como sorpresa el que nosotros todavía estemos asociando la revelación de alguna manera, aunque eso no es malo, ¿no? Para nada, pero que todavía estemos asociando la revelación con las religiones evolucionarias cristianas, sean católicas o cristianas o de cualquier otra índole, con todas sus divisiones, ¿no? No solamente las que hizo Martín Lutero, pues con su cisma, sino todas las religiones cristianas. Porque es que realmente la revelación no nos enseña si Jesús va a volver, Javier. O sea, Jesús dijo que él volvería, pero hay discusión en eso amplia, y si Marcelino o alguno de ustedes me ayuda a recordarlo y aclararlo. Yo tengo entendido, por ejemplo, que que Jesús de pronto vuelva, pero cuando estemos de pronto llegando o ya hayamos llegado al estado de luz y vida. O sea, la evolución del planeta y sus etapas
todavía son largas, Javier, supremamente largas. Fíjate que cada proceso que vive el ser humano en su evolución es largo. La primera revelación llegó hace 500.000 años. Pasaron 300.000 para que hubiera una rebelión y después hace apenas 38.000 años vino la segunda revelación con los Adanes. La tercera revelación hace casi 4.000 años con Maquiventa Melquisedec. Y apenas hace 2028 años, 2027, la quinta revelación con Jesús de Nazaret. Entonces, esos periodos tan largos que tiene que vivir, Javier, el ser humano en su evolución, yo muchas veces he dicho y he repetido que, por ejemplo, dentro de las etapas de las que tanto habla también Jairo, nosotros apenas estamos en la tercera etapa, que es la etapa material. Y ahí tenemos de la materialidad. Y no voy a entrar en detalles de cada etapa, Javier, porque no es el motivo de esta reunión, pero imagínate todo lo que nos falta para llegar a la séptima etapa, que es apenas la entrada a la luz y vida. Y apenas en 1.000.000 de años que lleva la evolución del ser humano, vamos en la tercera etapa. Entonces, los tiempos y movimientos de nosotros en nuestro planeta evolutivo, Javier, son muy largos. Yo no creo que Jesús vuelva, no va a tener necesidad de eso, porque como dijo Marcelino, este es un proceso personal e intransferible. Jesús o Micael de Nevadón nos vino a enseñar ese proceso. Ese proceso es el que nos saca de la materialidad y nos lleva, y si no lo alcanzamos a hacer en vida, lo tenemos que hacer en la segunda etapa, que es cuando tengamos un estado moroncial. Y seguramente si seguimos evolucionando por allá después de 2.000, 3.000, 5.000 años, 10.000, no sé, años de los nuestros, pero por allá en la moroncia, estaremos acercándonos un poquito nosotros a la espiritualidad. Entonces ya lo que pase en el planeta de pronto no va a ser de tanta trascendencia. Y la venida de Jesús tiene que ver con el proceso evolutivo, no solo del planeta, sino del sistema y de todo lo que nos rodea en nuestro, o sea, la luz y vida se debe alcanzar, es inclusive no solo por lo pronto, por nuestro planeta, Javier, sino por todo nuestro universo local, por ejemplo. Y para eso nos falta mucho tiempo. Entonces, yo creo que Jesús como tal, como vino aquí o como no vuelva. De pronto tengamos otro ser, una Bonal, por ejemplo, que no ha venido. O algún otro ser de esos que venga a ayudar a la raza humana en su evolución. Quería aclararte eso, no sé si eso sirva de algo o yo esté equivocado, o si hay alguien que lo quiera complementar o contradecirme, bienvenido sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo, por la aclaración. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Mire, a Miguel le gusta debatir, pero debatir, ¿cómo es la palabra que tú utilizas? No, Miguelito. bueno, a mí lo que me gusta es eso, el debate, pero siempre positivo y buscando Eso, muy bien. puntos de encuentro, ¿no? No, pero en este caso... Esa es la palabra, no, puntos de encuentro. sí. Dale. En este caso no voy a debatir. Yo tengo claro que lo que no me gusta es especular. Y como no está claro cuándo va a venir y si va a venir él en persona, pues yo lo dejo ahí, que cada uno piense, haga de su capa un sayo, ¿no? Eso lo tengo claro. No, yo quiero responder a la pregunta que nos hizo el hermano, de manera que yo interpreto, que también es una interpretación, las palabras que dice el niño Jesús en el templo o que le dice a sus padres, yo las interpreto porque era un niño todavía, pero sin embargo cuando a Jesús se le bautiza, en ese momento dice, ha llegado mi hora, este es mi momento. Y yo interpreto que las palabras que dijo Jesús cuando era niño se refería a cuando de verdad iba a estar realmente preparado para hacer lo que hizo, echar a la gente, a los cambistas y la prostitución del templo, enfrentarse a los escribas, a los fariseos. Esa es la connotación, esa es la relación que yo entiendo entre el niño Jesús de 13 años y después cuando ya empieza su verdadera obra en aquellos tiempos, hace 2000 años. Lo de que venga o no venga en estos tiempos más adelante o que no vaya a venir, yo eso ya lo dejo a cada uno por su propia interpretación. Gracias. Gracias, Miguelito. Vale, Marcelino. Miguelito, nos alegra mucho su presencia.
Y no solo nos alegra, le felicitamos por el esfuerzo que hace de trasnocharse, Miguelito. Así que Es un placer. nos estimula mucho su presencia, Miguelito. Bueno, mire, sí, estimado Osvaldo, los reveladores confirman el regreso de Jesús, de Micael en Jesús. Ellos dicen, no regresará solo una vez, regresará, vendrá muchas veces, porque de acuerdo a la elección de él, este mundo se ha tornado como la cuna simbólica del Hijo Creador, porque fue el mundo donde culminó su autootorgamiento y esa culminación lo llevó a Hijo Creador Mayor. De manera que ha habido un afecto muy especial, de manera que este mundo tiene varias causas por las cuales se transforma en un mundo no normal, o sea, un mundo desajustado en el sentido del orden natural de los mundos estándar. No solo por la rebelión de Caligastia, no solo por la caída de Adán y Eva, sino por el automiento del Creador, que se suponía que era posterior a un hijo abonal. Entonces, eso ocurrió. Entonces, los reveladores dicen, le escuchamos decir que todo ojo le vería, pero también le escuchamos decir que solo le vería el ojo del Espíritu. Entonces, si es el ojo del Espíritu y todo ojo ha de verlo, ¿cuánto tiempo va a tardar esto? Es decir, ¿cuánto tiempo va a llevar que toda la humanidad crea en Jesús? Pues hay incluso naciones enteras en África, por ejemplo, donde no tienen mayor idea de la Biblia y de Jesús. Entonces, e incluso en Asia. Entonces, eso va a llevar tiempo. También dicen los reveladores que no tienen claro, confirman de que el regreso es en gloria. No va a venir en cuerpo débil, va a venir en cuerpo glorioso. No tiene nada que ver con un autootorgamiento. Pero ellos dicen que no solamente que vendrá, pero que no tienen claridad de cuándo pudiera ser por ese trastorno del ritmo normal del mundo. Dicen que puede entonces venir antes un abonal, ¿no? O un magisterial, y que eso pues de alguna manera pudiera postergarse la venida de él. Pero de que viene, dice él. Ahora hay una cita muy interesante que da una pauta, en mi opinión, que no menos de 8.000 años. Es una pauta porque la cita en la página creo que 593 del libro de Urantia dice, después del autootorgamiento de un hijo en un mundo evolucionario, generalmente las edades se cierran entre 10.000 y 100.000 años. Ya nuestro mundo tuvo el autootorgamiento. ¿Y qué ocurre? Que han pasado 2.000. Dicen que entre 10.000 y 100.000. Imagínese usted, póngale que fuera lo más rápido y urgente posible el cerrar esta edad, póngale 10.000. Entonces faltarían 8.000 años como mínimo. De manera pues de que tengamos mucha paciencia y los reveladores dicen que aunque él no venga, que tengamos que nos vamos a ver con él y que nos preparemos como si él regresara mañana, sin preocuparse, ni ponerle fecha, ni poner ningún tipo de acontecimiento, porque puedes prepararse lo antes posible para esa partida. Gracias, Marcelino. Bueno, vamos a terminar aquí el documento 125, que Angelita nos termina acá y comenzamos el 126. Un papel y ahora Mandita que me ayude a leer para que Angelita descanse. Entonces, Angelita, terminamos entonces estas dos partecitas. Sí, señor, muchas gracias, pero mira, Octavio acabo de levantar la manito, no sé si le da la palabra. Ok. Adelante, Octavio. Sí, hermanito, nada más para contestarle un poquito al hermano Osvaldo sobre lo que comentaba, que por qué tomamos fragmentos a veces de las religiones evolucionarias. Pero mire lo que yo me encontré una vez en el documento 101, dice la verdadera naturaleza de la religión. Dice, es parte del plan universal. O sea, es parte del plan universal que tarde o temprano la religión evolucionaria esté destinada a recibir la ampliación espiritual de la revelación. O sea que, bueno, yo creo que para todos
es inevitable tomar fragmentos a veces de las religiones evolucionarias, porque de ahí partimos. Y aún así, aunque sean un poco dispersas o con un poco de confusión, pero hay parte de la verdad. Y por ejemplo, en mi caso, si yo no hubiera estudiado lo que había estudiado o aprendido, a lo mejor al llegar a mí el libro de Durantia no lo hubiera tomado yo con tanta seriedad o con tanto compromiso, porque para mí fue un soporte y un apoyo muy importante que yo haya conocido toda esa verdad evolucionaria para poder concluirlo con el libro de Durantia. Gracias. Gracias, Octavio. Entonces, terminamos aquí estos dos. Podría hacerle, perdón que interrumpa un segundo, podría hacer una Dale. pregunta a Octavio, una Claro que preguntita. sí. Es que me interesa mucho porque este hermanito joven tiene un conocimiento bíblico tan grande que me llama mucho la atención, ¿no? Bíblico y de las religiones. Y es hacerle la pregunta, tú que tienes, yo he estado 4 o 5 años con los evangelios, con los testigos y todo esto, pero no me atrevería ni siquiera a acercarme a ti en conocimiento. La pregunta es, ¿cómo lo ves? ¿Qué valoras tú el hecho de que con ese conocimiento que tienes bíblico de los mormones y todo esto, respecto a lo que estás estudiando con el libro Durantia? Me interesa mucho eso, hermanito. Pues espero darme a explicar y decir muy adecuadamente lo que es. Es que realmente el libro Durantia, hermanito, le da a usted la oportunidad de confirmar, ¿sí? Y con mucha certeza todo lo que aprendiste y que quedaron algunas dudas o algunas partes inconclusas, con el libro Durantia lo vienes tú a concluir. A concluir de una manera soberbia. Por ejemplo, mire, yo cuando decía que yo me iba a morir, yo cuando llegara yo allá y si iba yo a ser llamado, fíjese qué tal era mi soberbia y mi punto de vista así tan humano, ¿no? Que yo decía, no, que en lugar de que yo le diera cuentas a Dios, no, Dios, yo le iba a sentar a Dios y yo le iba a pedir cuentas a Dios porque las cosas pues no están nada bien. Pero me da el libro Durantia y olvídese, pues siempre lo he dicho, es como si me da una cachetada con guante blanco. ¿Qué le puedo pedir yo a Dios ahora? Nada más que tratar de portarme bien, porque con todo lo que yo busqué y al último me da el libro Durantia, pues para mí fue un privilegio, ya no tengo nada más que pedirle. A lo mejor algunas dudas, pero yo sé que esas van después, porque con lo que ya nos dio ahorita nos basta y nos sobra. Ya después le preguntaremos más cosas. Gracias. Miguelito, ¿conoce a Octavio? No, físicamente no. Octavio, ¿por qué no te muestras para que veas el muchachito que eres con ascendencia rabínica? Ese muchachito joven, como dice Miguel. Es que sí estoy joven, que uso barba. Abre la cámara, Octavio. No, Octavio Míralo. decidió no darle de comer al barbero. ¡No! ¡Wow! Nuestro querido Octavio, míralo. Pero si es un niño con barba, está disfrazado, no me lo puedo creer. Qué sorpresa más grande. Gracias, hermano. Encantado de conocerte. Un abrazo muy fuerte y fraternal. Eso es nuestro gran maestro de la fraternidad universal. Adelante, Angelito. Conocer a Octavio. Y disculpen que quite la cámara, no por otra cosa, es que como siempre estoy trabajando, me da pena que piensen que no es falta de interés, pero algún día voy a estar así como ustedes, sentadito y tranquilo, estudiando. Gracias. Me acabo de llevar la sorpresa en serio que yo daba por 20 y tantos años así, no, vamos, increíble, encantado. De hecho, hermano, a mí me corrieron de los testigos de Jehová por la barba. No me querían con barba. Yo le digo, bueno, si no me quieren con barba, quiten de sus revistas a todos los ponen con barba, porque a mí no me dejan usar barba. Gracias. Oye, pero le está haciendo competencia, estimado Fernando, bienvenido, le está haciendo competencia Fernando, y también tú, estimado Miguel, le está haciendo, allá hay una chiva, una barba. Bueno, no me queda más que agradecer a Wilson, que sabía cierto el puñetero, lo sabías, que me ibas a dar esa sorpresa. Gracias, Wilson, ha sido una sorpresa agradable. Gracias, de verdad. Qué bonito. Adelante, Angelita, terminemos aquí este documento. Al llegar al hogar,
Jesús hizo una breve declaración a sus padres, reiterándoles su afecto y dándoles a entender que no tenían nada que temer, pues no volvería a ocasionarles nuevas ansiedades con su conducta. Concluyó esta importante declaración diciendo: aunque debo hacer la voluntad de mi Padre Celestial, también obedeceré a mi Padre terrenal. Esperaré a que llegue mi hora. Aunque mentalmente Jesús rehusaba muchas veces aprobar los esfuerzos bien intencionados, pero descaminados de sus padres por dictarle el rumbo de sus reflexiones o establecer el plan de su obra en la tierra, sin embargo, de todas las maneras compatibles con su consagración a hacer la voluntad de su Padre paradisiaco, se conformaba con mucho agrado a los deseos de su Padre terrenal y a las costumbres de su familia carnal. Incluso cuando no podía aprobarlos, hacía todo lo posible por conformarse a ellos. Era un artista en el asunto de conciliar su consagración al deber con sus obligaciones de lealtad familiar y de servicio social. José estaba perplejo, pero María, después de reflexionar sobre estas experiencias, se sintió fortificada, acabando por considerar las palabras de Jesús en el Olivete como proféticas de la misión mesiánica de su Hijo como liberador de Israel. Se dedicó con renovada energía a moldear los pensamientos de Jesús dentro de canales nacionalistas y patrióticos, y recurrió a la ayuda de su hermano, el tío favorito de Jesús. De todas las maneras posibles, la madre de Jesús se dedicó a la tarea de preparar a su hijo primogénito para que asumiera el mando de los que querían restaurar el trono de David y rechazar para siempre el yugo de la esclavitud política de los gentiles. Fin, documento 125. Bueno, adelante Octavio, los dejo que hablen mientras que alisto el otro documento. Adelante. No, hermano, es que no bajé la mano, disculpe. Ah, ok, bueno. No olvide bajar la mano. Gracias. Marcelino, encargado mientras que estoy alistando el otro documento. ¿Cómo no, Wilson? No sé si hay alguna otra inquietud. Con toda confianza podemos responderla. Estimado Antonio, nos alegra que esté con nosotros. No sé si está todo claro, Antonio, ¿tiene alguna inquietud? No sé, Fernando, cualquier aporte, Tatiana, o cualquier aporte o cualquier inquietud, con toda confianza. Con toda Marcelino, confianza. en el chat Osvaldo aporta, tiene un aporte donde dice: la revelación actualiza, complementa, reafirma, aterriza y amplía todo lo aprendido por los humanos, independiente de las filosofías, religiones y creencias transitadas por los humanos hasta este momento. Aporta Osvaldo. Y Tatiana dice que nuestro compañero es un gurú. Sí, nuestro gran gurú, Octavio. Y nos alegra la presencia de Octavio, porque Octavio compagina bastante bien las necesidades de aclaratoria bíblica. Es muy, pero muy importante esas ampliaciones de la Biblia. Uno se desenvuelve entre personas bíblicas, y nuestro trabajo, uno de los principales objetivos, es estimular a las personas bíblicas a que traten de ampliar un poco más todo esto. Tatiana. Buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenida, Tatiana. Quería preguntarles, o pues más bien aclarar, Jesús iba a la sinagoga solamente porque era algo cultural, ¿verdad? No porque realmente se necesitara ir a ningún templo para reafirmar la religión. Eso era lo único que quería reafirmar. Claro, Tatiana, sí. Lo que ocurre es que Jesús, aun cuando tenía la mente muy avanzada, trató de adaptarse amorosamente a los niveles de la época. Y por esa razón trató de adaptarse incluso a Juan el Bautista, que tenía una mente adaptada a la época, pidiendo un bautismo con el arrepentimiento para la recepción del reino de los cielos. Entonces él tuvo que adaptarse. Además se comenta que Jesús no hubiese utilizado la palabra reino de no haber sido porque Juan el Bautista inició su proclamación con esa palabra, que él hubiese buscado una palabra diferente,
como la familia de Dios, etc. Pero tuvo que utilizar la palabra reino por eso. De manera que él se adaptó, y una de esas adaptaciones fue el hecho de bautizarse. Fue tan humilde para adaptarse a la época, que llegó a bautizarse en vista de que ahí se iban a presentar acontecimientos vitales para que Juan no dudara de que él era el hijo que tenía que revelar al Padre para este nuevo nacimiento en el planeta Urantia. Octavio. Solo agregaría que, aparte de lo que dice el hermano Marcelino, y yo creo que por eso nosotros estamos aquí, todos los seres humanos tenemos diferente necesidad espiritual. Y yo creo que a Jesús, más por quién era y por su encomienda, pues era más que seguro que él iba a ir al templo para cumplir primero por su cometido, pero también por su necesidad espiritual, que creo que es lo que nos pasa a nosotros. Gracias. Gracias, Octavio. Adelante, Osvaldo. No, es muy cortico en esta ocasión, Wilson, y es con respecto a la pregunta o al comentario de Tatiana. La verdad es que sería muy bueno, creo que ya Wilson desmontó el documento anterior, pero yo quería recomendarles, pues ya no lo podríamos ver ni repetir, pero qué interesante ver las preguntas, las 5 preguntas que les hizo Jesús a los doctores de la ley, si les podemos decir doctores, a los judíos, aquellos de la época época en la que ellos ya habían tergiversado todo ese conocimiento antiguo y toda esa belleza de cosas que había dejado incluso Moisés. Entonces, la verdad es que todo eso fue tergiversado, y esas preguntas sí que lo ponen a uno en este momento actual. Esas preguntas a uno debíamos hacérnoslas nosotros, Tatiana. Y ves tú el poder y el trabajo tan magnífico que estaba haciendo nuestro padre Micael en ese niño, en ese momento, haciéndoles esas preguntas a ellos. Entonces la cosa no es tan así como tú decías, la cosa es mucho más profunda. La verdad es que él vino a enseñar y a dejarnos todo un manual de vida que no hemos podido poner en práctica los seres humanos, a pesar de que han pasado 2027 años. Gracias. Y él solo tenía 12 años, todavía no tenía los 13, hermano. Todavía no había llegado a los 13 años y ya hacía preguntas tan profundas. Me gustaría, podemos leerlas otra vez, si no hay... Sí, hablen un momentico y me dejan ya las ubico. Gracias. Vale. Es que me ha encantado. Me he quedado con ganas de comentarla, y por no coger demasiado tiempo, pues me han encantado esas 5 Miguelito, son preguntas. fantásticas. Es que lo ponen a uno contra la pared. Muy apropiada la observación, Osvaldo, muy apropiada, y vale la pena tratar de ampliar esa parte interesantísima. Ahora te he complicado un poco, Wilson. Sí, porque ya había desmontado el otro documento y yo también lo hice devolver. No, pero es que vale, como dijo Marcelino, vale la pena que analicemos esas preguntas una vez más. Es una maravilla. De verdad que sí. Entonces me pregunto yo, nuestro estimado Octavio fue... sí, dijo que había estado un tiempo con los mormones. Ahí está la pregunta. Fíjate, ¿qué hay realmente en el Santo de los Santos detrás del velo? ¿Qué pregunta de un niño de 13 años? Cuando se refieren al velo, ¿a qué se están refiriendo? Al velo, así como aquí el santo, no sé qué cosa que ponen, el altísimo, no sé qué cosa. No, Angelita, el templo de Jerusalén era un templo que estaba orientado. Tenía ciertas características que el arquitecto de Salomón, que fue el que lo construyó, que se llamaba Irán Aviv, lo construyó orientado. Entonces estaba orientado respecto de los 4 puntos cardinales, y al fondo en donde estaba el altar,
había una cosa que se llamaba el aditum en hebreo. El aditum significa el santo de los santos, lo más interno del templo. Ese lugar era secreto y ahí en un tiempo, mucho antes de Jesús, se guardaba el arca de la alianza y otros documentos y otras cosas que tenían que ver con la historia del pueblo judío. Entonces, ¿qué pasa? Que ese santo de los santos era lo que se dice descorrer el velo, o era el velo que se pensaba que no estaba, o mejor dicho, al cual no tenía acceso todo el mundo. Había Eso mucho es. secreto. Era eso. Ya. Oh, mil gracias. No tenía ni idea. Y nunca le contestaron qué hay realmente en el Santo de los Santos detrás del velo. No, yo No, creo que sí, más adelante. Ok. no había respuesta, aquello era el lugar sagrado, estaba allí el cofre, como ha dicho Osvaldo, no, y lo que pasa es que aquello era pena de muerte para que entrara si no estaba autorizado a entrar allí. Quiere decir que era el lugar sagrado o más sagrado del templo. Sí, Octavio creo que tiene la mano levantada, Octavio. Bueno. Sí, yo nomás agregaría, dice, el sumo sacerdote solamente entraba en el Santísimo el día de la expiación anual. Nadie más podía pasar en ningún momento de la cortina que separaba este cuarto del santo. Sí, o sea, había una especie de cortina, hermanita, por eso era lo que usted Era un comentaba. velo, el velo. Y era el cuarto más interior del tabernáculo y el más sagrado. Y más tarde se le puso al templo, porque primero lo llevaban en el desierto, pero a través de mantas o de telas, también llamado el Santo de los Santos. En las escrituras se dice que el sumo sacerdote entraba 3 veces en el Santísimo durante el día de la expiación. Y así. En esa no, con eso nada más para no hacerlo tan largo. Gracias. Sí, Angelita, se dice, antes de darle la palabra a Javier, Angelita, se dice que cuando Jesús fallece en la cruz, de acuerdo a lo que se dice en la Biblia, no en Urantia, en la Biblia, que el velo del templo se rajó en dos, es decir, a ese velo se refiere. En todo caso, sí, tal como comenta Octavio, era el sacerdote, el sumo sacerdote el que tenía acceso al templo. Adelante, Javier. Están muteados, Javier. Gracias, Marcelino. Una pregunta para usted, Marcelino. Después de la muerte de Jesús, muerte física, desde luego, ¿cuántos años tardó este bendito pueblo judío y sus más benditos dirigentes religiosos en superar esa etapa de sacrificio de sangre de animales y este ejercicio de que el sumo sacerdote ingresara al templo? ¿Cuánto más se tardó en madurar el pueblo y entender las cosas de superar la etapa de los sacrificios con animales? Gracias. Pues mire, estimado Javier, hubo una situación muy conflictiva en el año 70 cuando hubo esa destrucción del templo y hubo esa expulsión y esparcimiento de los judíos. Sin embargo, en mi opinión, no sé qué dirá nuestro estimado Octavio o cualquier otra persona, pero ellos han hecho algunos cambios, pero no muy notorios, de manera que allí todavía hacen alguna cantidad de ritos y probablemente se sigue ofreciendo sangre. No sé si Octavio tiene alguna opinión de cómo funcionan en la actualidad, pero yo, de acuerdo a lo poco que he podido escuchar, han habido cambios, pero indiscutiblemente siguen aferrados a todos esos ritos que de alguna manera los han venido realizando. Gracias, francamente no sé, hermanito, yo la verdad no me he tomado la tarea de ver cómo han evolucionado estas costumbres o doctrinas religiosas, por eso no quisiera opinar. Gracias. Pero creo que sí, hay algunos que sí todavía hacen algo. Gracias. ¿Y el segundo punto qué?
ahí encontramos a un niño de 13 años que ya empezaba a tener ideas feministas. Ya defendía a la mujer respecto al hombre y la trataba igual. ¿No? Porque las madres de Israel deben estar separadas de los varones en el templo. Increíble. Con 13 años. Muy avanzado para su tiempo, Miguelito, muy avanzado. Mira lo que dice el tercero. Si Dios es un padre que ama a sus hijos, ¿por qué toda esta carnicería de animales para obtener el favor divino? Se ha interpretado erróneamente la enseñanza de Moisés. Esa pregunta iba dirigida a los sacerdotes del templo. Mira cómo les está cuestionando. ¿Os imagináis esos señores, autoridades religiosas, espirituales en aquellos tiempos, que saliera de un niño de 13 años una pregunta así y que los dejara encajonados, que no pudieran tener salida coherente y razonable para calmar la curiosidad de ese niño? Es que es increíble, es increíble, es increíble. Bueno, sorpresa total. Quiero decir, es que me han gustado mucho estos 5 puntos. La cuarta pregunta tiene que ver casi con nada, con la oración y la adoración. Ya Dice, ves. pues, que el templo está consagrado al culto del Padre Celestial, o sea, a la oración y a la adoración. No es incongruente tolerar la presencia de aquellos que se dedican al trueque y al comercio mundanos. Y ahora él estaba muy pequeñito para comprender todavía que además había prostitutas. La prostitución, exacto. Es que yo me imagino aquellos sacerdotes perplejos totalmente, ¿no? Por eso le dijeron, pero ¿tú qué haces aquí? Si todavía no tienes los 12 años, nos estás poniendo en un compromiso entre la espada y la pared. Anda, vete, que no te toca estar aquí con nosotros. Además, había una situación extremadamente grave, que era el interés económico de todos los que tenían que ver con el templo, desde el sumo sacerdote hasta los demás, porque les producía grandes dividendos. Todo ese comercio allí le producía grandes dividendos, de manera que toleraban todo por los dividendos que le producían. El hecho de que Jesús sacara a estos mercaderes hizo un impacto muy grande, incluso en Anás, porque Anás, el ex sumo sacerdote, se lucraba de una cantidad de dividendos de todo este comercio ilícito que allí se da. Y no ha cambiado, a día de hoy siguen igual, quiero decir, es una multinacional para mí, por lo menos, con perdón a quien no esté de acuerdo y con mucho respeto, pero sigue igual, o sea, habrá hermanos, habrá sacerdotes honrados, pero sigue siendo un negocio comercial. Me refiero al catolicismo en sí, ¿no? No, y todas las religiones cristianas que no sean católicas también. Fíjate los problemas de los grandes grupos evangélicos que tienen grandes riquezas y no sé, tienen casas en Miami, son dueños de islas cerca a Europa, bueno, miles de cosas. Los pastores cobrando el diezmo. Todo esto tiene que ver con todo eso realmente. Y la quinta pregunta, esa sí que es la definitiva. ¿Será el Mesías esperado un príncipe temporal que ocupará el trono de David o actuará como la luz de la vida en el establecimiento de un reino espiritual? Mire ese parangón que les está poniendo a los doctores de la ley. ¿O son ustedes espirituales o qué son? Es un cuestionamiento muy delicado. Ni más ni menos. Yo creo que desde ese entonces fue cuando Jesús empezó a incomodar, ¿no? Y por eso pues tuvo conflicto toda su vida con los rabinos, porque desde ese entonces, al decirles la verdad, que ellos yo creo que en el fondo lo sabían, pero por razones de interés económico o de comodidad, pues ellos seguían en su estado material y no espiritual. Entonces, desde ese entonces el Maestro Jesús pues empezó a incomodar, por eso pasó todo lo que pasó. Incluso antes, estimado Octavio, no olvide que incomodó a Herodes
y quiso matarlo. De manera pues que antes, antes ya estaba esa gran incomodidad. Adelante, Amanda. Buenas noches para todos. Yo creo que la última pregunta de él también está encaminada a orientar a las personas que él, supongo que ya sabía, que lo iban a ver como un Mesías redentor, pero físico, que era a tumbar a Roma y que venía como con un ejército y que era una cosa completamente material. Entonces, de ahí la pregunta, porque él no era ese Mesías, era un Mesías espiritual. Entonces, yo creo que fue como la primera puntadita que le dio a las personas como que, a ver, cuando yo llegue a grande no me miren como un redentor material que voy a venir a tumbar un gobierno. Gracias. Gracias, Amanda. Bueno, Octavio, ¿tienes algo o terminamos ya? No, hermanito, se me olvida bajar la mano, gracias. Listo. Bueno, entonces voy a cerrar el compartir de hoy y después de que termine, pues si tienen más preguntas, Marcelino, ¿te quedas un ratico? Muy buen documento, Wilson. Felicitaciones por todo ese trabajo que haces y la verdad, muy interesante. Yo me debo retirar, pero muchas gracias a todos. Hoy hemos repasado y aprendido mucho.